¿Se recuerdan ustedes este tema de gases? ¿Lo han visto en el colegio? ¿Cuáles son las tres variables de los gases? ¿Alguien recuerda por ahí? Presión, volumen, temperatura. Exactamente, muy bien. Presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Estas tres variables, en función a estas tres variables, es la que vamos a ver cómo se comportan los gases. ¿Ya? Cada una de estas tres variables, compañero dijo temperatura, presión y volumen, ¿no ves? Ya cada una de estas tres variables está regido por una ley. ¿Ya? Por ejemplo, la ley que rija la temperatura es la ley de Boyle-Mariotte. Que esta ley nos dice que, vamos a borrar esto. Ya, esta ley nos dice que cuando la temperatura permanece constante, es decir, un proceso a temperatura constante, eso quiere decir que va a iniciar este gas con una temperatura y al final de todo el proceso gaseoso va a seguir teniendo la misma temperatura, es decir, que no va a cambiar. Por eso se dice que va a permanecer constante, ¿ya? Entonces, las otras dos variables que son presión y volumen van a cambiar. Eso quiere decir que por una presión 1 por un volumen 1, esto va a ser igual a una presión 2 por un volumen 2, ¿sí? Donde aquí vemos que la temperatura es constante. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando la presión es constante? ¿Sí? Cuando la presión está constante, también está regido por una ley. Y esta es la ley de Charles. La ley de Charles. ¿Listo? Donde acá la presión va a ser constante. Eso quiere decir que el volumen y la temperatura van a ir cambiando en todo el proceso gaseoso. Es decir, que por un volumen 1 sobre una temperatura 1, esto va a ser igual a un volumen 2 sobre una temperatura 2. ¿Ya? Entonces, eso es a presión constante. Y finalmente, cuando tengamos el volumen constante, ¿sí? Cuando tenemos al volumen constante, estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Que en la ley de Gay-Lussac el volumen va a ser constante, la temperatura y la presión van a variar. Listo. Entonces aquí tenemos un volumen constante, lo que quiere decir que por una presión 1 sobre una temperatura 1, esto va a ser igual a una presión 2 sobre una temperatura 2. ¿Listo? Entonces fíjense, cada una de las variables está regido por una ley, ¿sí? Y llevan ese nombre porque fueron esas personas que descubrieron estas variables como constantes en un proceso gaseoso, ¿sí? Si nosotros unimos estas tres leyes, vamos a tener como resultado a lo que se llama la ley combinada, donde ya en la ley combinada no tenemos variables que sean constantes, más por el contrario,
Cualquiera de las tres variables puede ir cambiando durante todo el proceso gaseoso. ¿Y qué nos dice la ley combinada? Nos dice que por presión 1 sobre temperatura 1 por volumen 2, esto va a ser igual a una presión 2 sobre una temperatura 2 por un volumen 1. ¿Ah? Esta es la ley combinada. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿A lo que no se haya entendido? ¿Todo está bien? Ya. Vamos a continuar. Cuando estamos nosotros hablando de gases, vamos a llamar, bueno, no vamos a llamar, vamos a escuchar continuamente que se habla de unas condiciones normales, ¿ya? Y muchos preguntan qué condiciones normales. Vamos a ver qué son las condiciones normales. Ya vamos a borrar todo esto. Vamos a poner condiciones normales. Cuando hablamos de condiciones normales, nos estamos refiriendo a las variables de presión, temperatura y volumen, ¿ya? En condiciones normales. Y las condiciones normales, ¿qué son? Son valores estándares o valores establecidos para cada una de estas variables. Por ejemplo, la presión en condiciones normales o condiciones estándares es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Jóvenes, esperen un segundito, por favor, ya. Voy a contestar una llamada. Ya. 760 milímetros de mercurio, les decía, ¿no? Hoy no sé qué es lo que le pasa, no quiere escribir. No sé qué le pasa. Ahora sí. ¿Ya? Eso sí es presión. Si es temperatura, la temperatura en condiciones normales es igual a 273 grados Kelvin, ¿ya? Y el volumen en condiciones normales es igual a 22,4 litros mol, ¿ya? Estos valores son valores estándares, ¿ya? Y en condiciones normales. Si nosotros, después cuando veamos la ecuación de estado, vamos
ocupar mucho la constante R, ¿se recuerdan? ¿Sí? Este valor de R que es una constante. Este valor de R sale de multiplicar a la presión por el volumen y dividirlo sobre una temperatura constante, ¿ya? O en condiciones normales. Y es por eso que esta R tiene dos valores, ¿sí? Y esos dos valores van a depender de las unidades en las que estemos trabajando la presión. Por ejemplo, cuando la presión la trabajamos en atmósfera, esto vamos a reemplazar los valores, entonces condiciones normales de presión es una atmósfera, condiciones normales de volumen, dijimos que es 22,4 litros sobre mol, temperatura es igual a 273 grados Kelvin. ¿Listo? Si nosotros hacemos las operaciones en su calculadora, esto le va a salir 0,082 atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin. ¿Listo? Entonces, este valor de R nosotros lo vamos a ocupar cuando la presión esté en unidades de atmósfera. ¿Listo? Ahora, R también tiene otro valor. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, fíjense, con la presión en milímetros de mercurio, esto va a ser así. 760 milímetros de mercurio por 22,4 litros sobre mol dividido entre 273 grados Kelvin. ¿Listo? Si ustedes hacen las operaciones en su calculadora, esto les tiene que salir 62,35 milímetros de mercurio por litro sobre mol grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, fíjense que R tiene dos valores, ¿no? Este valor de acá y este otro valor de acá. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? No, ninguna. ¿Una? ¿Ya? Vamos a ver ahora la ecuación de estado. ¿Ya? Que la ecuación de estado. Jóvenes, espérenme un segundín, tengo que ver un asuntito, espérenme, ahorita regreso.
Ya, jóvenes, ahora sí. Les hablaba de la ecuación de estado, ¿no? A ver. Mira, cero ya. Sí, sí, así es. Ya, la ecuación de estado es presión por volumen igual a N R por T. ¿Ya? Este valor de N es número de moles. Y este valor de N se lo puede calcular de esta manera. Como masa sobre peso molecular. ¿Sí? Esa es una de las formas de calcular número de moles. ¿Listo? ¿Está bien? Preguntas hasta acá para que entremos a los ejercicios. ¿Ninguna? Ya. Vamos a entrar entonces a los ejercicios. Están con cuaderno, ¿no ven? Les voy a dictar el primer enunciado. Escriban. En un recipiente de acero de 20 litros de capacidad, en un recipiente de acero de 20 litros de capacidad, introducimos un gas a una temperatura de 18 grados centígrados, coma, ejerce una presión de 1,3 atmósferas. Pregunta, ¿qué presión ejercería a 60 grados centígrados? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Ejerce a cuánto? Ya, ejerce una presión de 1,3 atmósferas. La pregunta, ¿qué presión ejercería a 60 grados centígrados? ¿Está bien? ¿Cuánto grado dijo? 60 grados centígrados. Listo. Entonces vamos a tomar los datos. Este es el ejercicio número 1 que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos un volumen que es de 20 litros, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos una temperatura que es de 18 grados centígrados. ¿Qué más? Tenemos una presión que es de 1,3 atmósferas y tenemos el valor de otra temperatura que es de 60 grados centígrados. Y la pregunta es que calculemos una presión. ¿Ah? Va a ser el incógnito. Listo. Vamos a ir poniéndole, ya hemos tomado los datos. Ese volumen, como no tenemos otro dato, se queda como volumen nomás. Esta temperatura vendría a ser una temperatura 1, esta presión igual a una presión 1, esta temperatura vendría a ser la temperatura 2 y la que nos están pidiendo es la presión 2, ¿sí? Fíjense cuál de las tres variables está permaneciendo constante. Volumen. Volumen, ¿no? ¿Sí? El volumen no está cambiando, está permaneciendo constante. Entonces, estamos en
volumen constante, ¿no? Entonces el volumen acá está constante, ¿sí? Si el volumen está constante, estamos con la ley de Gay-Lussac, ¿cierto, no? ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Dice que por presión 1 sobre temperatura 1 voy a tener una presión 2 sobre una temperatura 2. ¿Listo? De acá yo tengo el valor de la presión 1, tengo el valor de la temperatura 1, el valor de la temperatura 2 y lo que no tengo es la presión 2, ¿cierto? Yo puedo despejar ese de ahí y encontrar ese valor de la presión 2. Presión 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a presión 1 por temperatura P. 2 sobre la temperatura 1, ¿cierto? Sí. ¿Está bien? Tendríamos que reemplazar los valores, pero antes de reemplazar los valores, debemos de transformar nuestra temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, ¿ya? Y para transformar eso, necesitamos sumarle 273. Aquí nos quedaría 291, ¿no? Grados Kelvin. Por acá, si le sumamos 273, nos quedan 333. 333, sí es. Grados Kelvin. Listo. Reemplacemos entonces. Presión 2 va a ser igual. La presión 1 es de 1,3 atmósferas por la temperatura 2, que serían 333 grados Kelvin, sobre la temperatura 1, que son 291 grados Kelvin. Grados Kelvin con grados Kelvin se me va y la presión me tiene que quedar en atmósfera. ¿Cuánto me da ese valor? 1,488. Aquí 1, mismo fue. 488. atmósfera. ¿Ya? O también podríamos redondear a esto como a 1,5 atmósferas. ¿Ya? Cualquiera de los dos valores es correcto. ¿Listo? ¿Preguntas? El redondeo es cuando está arriba de 5, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, arriba de 5, ¿sí? Exactamente, arriba de 5. Ok, gracias. Ya. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, escriban. Ingeniera, pero ¿por qué grados Kelvin? ¿Perdón? ¿Por qué hay que convertirlos a grados Kelvin? Porque en química, cuando estamos trabajando con temperatura, siempre trabajamos en grados Kelvin. ¿Ya? Siempre hay que transformarlos a grados Kelvin. Ya, gracias. Ya. Vamos, escribamos este ejercicio. El volumen del aire en los pulmones, el volumen del aire en los pulmones de una persona es 615 ml aproximadamente. Es de 615 ml aproximadamente. Coma, a una presión de 760 milímetros de mercurio. Una presión.
de 760 milímetros de mercurio. Punto aparte. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende, a 752 milímetros de mercurio. ¿Cuánto dijo? Disculpe, ingeniera. A 752 milímetros de mercurio. Coma, ¿a qué volumen se expanden los pulmones? ¿A qué volumen se expanden los pulmones? A ver, intenten resolver.
Ingeniera, Dígame. a mí me salió 941,52. ¿Cuánto le salió? 941,52 de mercurio. Lo que tiene que encontrar es el volumen 2, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Ahorita lo hacemos. Ingeniera, porque yo usé la fórmula que es de P1, presión 1 por presión 2, es igual a volumen 2 por volumen 1. De ahí lo despejé. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Fíjese que en todos los datos que usted tiene, no tiene datos de temperatura, ¿no ve? No, no tiene. Ya, entonces si no tiene datos de temperatura, eso quiere decir que la temperatura permanece constante, por eso no le han dado los datos. ¿Ya? Ingeniera, como dijo, era volumen, presión 1 por... Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Ingeniera, buenos días. A mí me salió 621,54 ml. ¿Ya? Ahorita lo resolvemos. ¿Ya? Ya. A ver, tenemos un volumen de 615 ml. Luego tenemos una presión de 700 milímetros de mercurio. Luego tenemos otro volumen. Ah, no, este volumen 2 es el que vamos a encontrar. Perdón, lo que tenemos es una presión 2, que es de 752 milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos un volumen 1 y una presión 1. Y lo que queremos encontrar es el volumen 2. Como acá tenemos, no tenemos datos de temperatura, se asume que esto es un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. Entonces, decimos nosotros que presión 1 por volumen 1 tendrá que ser igual a presión 2 por volumen 2. Como el dato que no tenemos es volumen 2, lo despejamos, que esto va a ser igual presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Entonces pasamos los valores y tenemos presión 1, 700 milímetros de mercurio, volumen 1 es de 615 ml, sobre la presión 2, que es de 752 milímetros de mercurio. Entonces, milímetros de mercurio se nos van. ¿Y cuánto nos sale el volumen 2? ¿Me ayudan con su calculadora? 621,54 ml. Ya. 21,54. Ay, no me deja escribir esto porque están ingresando. $621,54. Sí. ¿Sí? Sí, ml. ml, exactamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Vámonos al siguiente ejercicio. ¿Les dicto? Dice, se libera una burbuja de 25 ml. Se libera una burbuja de 25 ml de un tanque de oxígeno. De un tanque de oxígeno. De un buzo que se encuentra
de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas. Coma, una temperatura de 11 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es el volumen de la burbuja? ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie del océano? Cuando ésta alcanza la superficie del océano. Donde la presión es una atmósfera, donde la presión es una atmósfera y la temperatura es de 18 grados centígrados. A ver, intenten resolver. ¿Cuánto dijo, ingeniero, lo último? ¿Ya? Bueno, la presión de una atmósfera y la temperatura de 18 grados centígrados. Ingeniera, la fórmula Dígame. de eso que hay que resolver es presión 1 por volumen 1 por temperatura 1. Tiene que hacer con la ecuación de estado. Ahorita la pongo. Espérame un ratito. La ecuación de estado, porque ahí en este ejercicio, si se dan cuenta, no hay ninguna de las variables que sea constante. Ahí está, con esa ecuación. Me salió 163,63. A ver, creo que eso sale. 102,5, eso me salió a mí. No, me salió a mí 163,63. Ahorita lo resolvemos.
A ver. Vamos a anotar los datos, ¿ya? Vamos a poner acá los datos. Tenemos valor de un volumen de 25 ml. ¿Ya? Tenemos también una presión que es de 4 atmósferas. Tenemos, ¿qué más? Una temperatura de 11 grados centígrados. ¿Qué más? Tenemos otra presión que se vendría a ser la presión 2, que es de 1 atmósfera. ¿Qué más? Y otra temperatura, ¿no? Que vendría a ser la temperatura 2 de 18 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ese vendría a ser el volumen 1, esta es la presión 1, temperatura 1, y lo que me piden es que calcule el volumen 2, con todos estos datos. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta? No hay ninguna de las variables que permanezca constante, todas están cambiando, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a ocupar la ecuación de estado. Digo, combinada la ecuación de estado. Acá, lo único que no tenemos es este valor de acá. ¿Sí? Presión 1 tenemos, presión 2 tenemos, volumen 1, temperatura 1 y temperatura 2, todos esos valores los tenemos. Lo que no tenemos es el volumen 2, ¿listo? Que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces de aquí tendríamos que despejar el volumen 2. ¿A qué va a ser igual volumen 2? Volumen 2 va a ser igual a presión 2. O mejor dicho, no presión 2, presión 1. Presión 1 por temperatura 2 por volumen 1 sobre la presión 2 por la temperatura 1. ¿Listo? Entonces, pasemos los valores. Presión 1 es de 4 atmósferas. Temperatura 2, aquí hay que sumarle 273. Sale 291, ¿no ves? Kelvin. Por el volumen 1, que es 25 ml. Presión 2, que es 1 atmósfera. Temperatura 1, aquí hay que sumarle igual, 273. Serían 284, ¿no? Grados Kelvin. Listo. ¿Cuánto dice que le sale? Bueno, atmósfera y atmósfera se nos van a ir, grados Kelvin igual y nos va a quedar en ml. 102,48 ml sale, ingeniera. ¿Ya? 102,48 ml. Listo. ¿Sí? Ese sería el volumen 2 entonces. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, vamos con este último ejercicio. Escriban. Dice calcular la presión en atmósferas que ejercen 16 gramos de helio. Cuando están confinados en un recipiente de 4 litros a 220 grados centígrados. ¿Los 200 cuánto dijo? 20 grados centígrados, a 220 grados centígrados.
Ingeniera, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Ya? La pregunta dice, calcular la presión en atmósfera. La presión es lo que le pide que calcule. Ingeniera, ¿puede poner la fórmula? Claro. Ahorita lo pongo. Tenemos presión por volumen igual al número de moles R por T. Esa es la fórmula.
¿Cuánto le salió? Nada, ingeniera. Nada, ¿no lo hicieron? Ingeniera, No a mí me pude. salió Ya. 40,43 atmósferas. Ya. Está bien, muy bien, eso sale. Vamos. ¿Qué datos tenemos? A ver, dice, tengo 16 gramos de helio. Eso es masa de helio. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo un volumen de 4 litros. ¿Qué más? Tengo una temperatura de 220 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué me pide? Que yo calcule la presión. Y este dato de presión dice que yo se lo calcule en atmósfera, ¿no? ¿Sí? De aquí de la ecuación de estado, ¿tengo la presión? No, eso es lo que estoy buscando, ¿cierto? Esta es mi incógnita, tengo el volumen. ¿Número de moles tengo? ¿Tengo los números de moles o no? No, No. No, pero lo puedo calcular, ¿cierto? ¿Sí? sí, Ya, puedo calcular. 2 por Entonces, 16 esto también sería. lo puedo calcular. R tengo, el valor de temperatura tengo. ¿Ya? Empecemos calculando el número de moles aquí en este ladito. Dijimos que el número de moles, ¿aquí era igual? ¿Recuerdan? Lo puse hace rato. Masa sobre peso molecular. La masa la tengo, que es 16. Y el peso molecular también lo puedo tener, ¿no ve? Estoy hablando del helio. Me voy a la tabla periódica de los elementos y busco al helio y me fijo cuál es su peso atómico. Y ese peso atómico será igual a su peso molecular. Es 2. ¿2? Sí, No, ¿no? no es 2. 4. 4 decimal, no 4, recuerdo. 4, 4, 4. 4. Ya, muy bien, 4. Entonces, número de moles es 4 mol. ¿Ya? Ese sería el número de moles. Entonces ya tengo todo. Entonces digo acá, despejo presión. Va a ser igual. Lo de moles, la constante R por temperatura dividido entre volumen. Número de moles, ya lo calculé hace ratito, 4 mol. ¿Qué valor de R yo voy a ocupar? Fíjense que dice que ese dato de presión se lo calcula en atmósfera. ¿Lo ven? ¿Qué valor voy a ocupar? Para que la presión me salga en atmósfera, tengo que ocupar el valor que está en atmósfera, que sería 0,0
82. 82. Atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin. ¿Listo? Todo esto dividido entre el volumen. Ah, me falta la temperatura, perdón. 220 más 273 serían 493, ¿no? ¿Está bien? Grados Kelvin. Por el volumen. ¿Dónde está el volumen? 4 litros. Entonces todo se me va a ir. Litro, mol con mol acá. ¿Qué más? Grados Kelvin con grados Kelvin. Solo me queda atmósfera. ¿Cuánto me da eso? 40,43 atmósferas. Ya. 40,43 atmósferas. Y ahí está. Eso sería. Ya. Fíjense, es bien importante fijarse en qué unidades queremos trabajar en la presión para poner el valor de R, ¿ya? Recuerden que R tiene dos valores. Uno que está con milímetros de mercurio y otro que está con atmósfera, ¿ya? Depende de nuestros datos en los que se encuentra la presión para poder encontrar poder utilizar R, ¿ya? Disculpe, ingeniera. El dato lo sacamos solamente de donde propuso condiciones normales. Sí, ¿De ahí? sí, ya le Esa es puse los dos constante, ¿no? valores. El valor de R es una constante, ¿sí? Ah, ya. Es una Eso constante. tiene. Gracias. Ya. Listo. ¿Preguntas? Ya. Entonces vamos a quedar hoy acá, ¿ya? Recuerden, el día jueves tienen laboratorio a las 12:15, ¿ya? Ya les va a pasar el auxiliar el link para su clase. ¿Listo? O yo lo voy a poner mejor en la plataforma. ¿Virtual o presencial? Esta primer clase por lo menos la van a hacer virtual, ¿ya? Hasta que él vaya y coordine bien el tema del laboratorio físicamente, qué día van a pasar. ¿Bueno? Muy bien, Sí. ingeniero. Ya. Entonces Ingeniera, yo- con usted, Ajá. ¿con usted va a hacer todas las clases virtuales o vamos a tener una presencial? No, después de la segunda semana de mayo vamos a hacer una clase virtual y la otra presencial, ¿ya? Ah, está bien, ingeniera. Ya. Listo, nos vemos entonces el día lunes siguiente conmigo, porque el viernes es feriado por Semana Santa. Muy bien, ingeniero. Ya, listo, nos vemos el lunes siguiente conmigo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego.